Esta es la historia de una señal misteriosa que nadie debería haber escuchado jamás. Comenzó una noche común, en un pequeño pueblo alejado de la ciudad, donde las calles se apagaban temprano y solo quedaban las luces de unas cuantas casas encendidas. Mateo, un joven apasionado por la radioafición, tenía el hábito de pasar horas explorando frecuencias extrañas en su vieja radio de onda corta. Su habitación estaba cubierta de cables, antenas improvisadas y cuadernos llenos de anotaciones sobre señales que había interceptado a lo largo de los años. Pero aquella noche, algo diferente ocurrió. A las 2:37 de la madrugada, mientras giraba lentamente el dial, encontró una transmisión débil, apenas perceptible, pero con un patrón extraño. No era música, ni voces normales. Era un murmullo constante, acompañado de un golpeteo metálico, como si alguien golpeara un tubo de hierro en intervalos regulares. Mateo, intrigado, subió el volumen. Entonces, entre el ruido, se coló una voz femenina susurrando palabras en un idioma que no reconocía. La señal iba y venía, como si alguien la estuviera ocultando. Decidió grabarla. Los siguientes minutos fueron aún más inquietantes. La voz comenzó a alternar entre frases incomprensibles y números. 7, 3, 1, 9. Vuelve, vuelve. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era raro encontrar estaciones de números, mensajes codificados usados durante la Guerra Fría, pero lo perturbador era que, al final de cada secuencia, la voz parecía susurrar su nombre. Mateo, vuelve. No tenía idea de cómo alguien podría saber que él estaba escuchando. A la mañana siguiente, intentó buscar información en foros de radioaficionados, pero nadie parecía conocer esa frecuencia. Uno de los usuarios le advirtió que dejara de escucharla. Decía que existían transmisiones fantasma que no provenían de ninguna antena física, sino de otros lugares. Mateo pensó que era una broma, pero esa noche, a la misma hora, la señal regresó, más fuerte que antes. Esta vez, la voz no susurraba. Gritaba, aunque de una forma apagada, como si estuviera atrapada bajo el agua. Entre gritos, los números se repetían, y los golpeteos metálicos eran más intensos. Decidido a descubrir el origen, conectó su radio a un sistema de geolocalización amateur. La señal parecía provenir de un punto en medio del bosque, a unos 12 kilómetros de su casa. Sin pensarlo demasiado, preparó su mochila con linternas, baterías y una grabadora portátil, y partió en su bicicleta. El camino se volvió cada vez más silencioso, ni grillos ni viento. Al llegar al punto exacto, encontró una torre de transmisión oxidada, abandonada, rodeada por un cerco caído. Subió por la escalera metálica, que crujía con cada paso. Desde arriba, podía ver todo el bosque sumido en la oscuridad. Colocó su radio portátil y sintonizó la frecuencia. La voz era tan clara que parecía estar a su lado. Pero esta vez, lo que escuchó lo dejó helado. Ya casi estás aquí. No mires atrás. De pronto, un sonido seco, como un golpe fuerte contra metal, resonó desde abajo. Mateo iluminó con su linterna, pero no vio nada. Al intentar bajar, notó que la escalera estaba más húmeda y oxidada de lo que recordaba. Bajó rápido, con el corazón acelerado. Al llegar al suelo, la señal en su radio cambió drásticamente. Ya no era la voz femenina, sino la suya propia, grabada, repitiendo frases que había dicho en las últimas 24 horas. Eran conversaciones que había tenido en su casa, incluso las que dijo estando completamente solo. Tiró la radio al suelo y comenzó a alejarse, pero el aparato siguió transmitiendo, aunque sin energía. Corrió hasta llegar a un claro, donde vio algo que lo dejó paralizado. Un grupo de antenas improvisadas hechas con huesos y alambres, como si alguien hubiera querido crear un altar tecnológico. En el centro, había una grabadora antigua, con una cinta que giraba lentamente. De ella salía la misma voz de la transmisión original, que ahora decía claramente: si apagas esto, nunca regresarás. Mateo, temblando, apagó la grabadora. El bosque se sumió en un silencio absoluto. Sin embargo, cuando intentó volver por el mismo camino, este ya no estaba. No importaba hacia dónde caminara, siempre regresaba al claro con el altar de antenas. Encendió de nuevo la grabadora,
y esta vez la voz sonó furiosa, como si supiera que él estaba atrapado. Pasaron horas, o al menos eso creía él, hasta que vio luces a lo lejos. Eran faros de un automóvil que avanzaban lentamente por un camino de tierra. Corrió hacia ellos, pero al llegar, se dio cuenta de que el vehículo era demasiado antiguo, como de los años 60, y estaba vacío. Dentro, en lugar de asientos, había equipos de radio y cintas grabadas con nombres y fechas. Uno de los nombres, escrito con tinta roja, era el suyo, con la fecha de ese mismo día. Lo último que recuerda es haber escuchado, en todas las radios del auto, su propia voz gritando algo ininteligible. Luego, oscuridad total. Cuando abrió los ojos, estaba en su habitación, con su radio encendida. En la misma frecuencia, a las 2:37 de la madrugada. La transmisión seguía, pero esta vez no era una voz femenina ni números. Era él, pidiendo ayuda. Desde entonces, Mateo no ha dejado de escuchar esa frecuencia. Cada noche, la voz se vuelve más desesperada, más cercana. Y aunque ha intentado grabarla, las cintas siempre aparecen en blanco. Algunos dicen que esa torre en el bosque ya no existe, que fue demolida hace años. Otros aseguran que aún está ahí, pero que quien la encuentra nunca regresa. Mateo, por su parte, sabe la verdad, porque cada vez que escucha su propia voz, siente que está un poco menos en su mundo, y más en el lugar de donde proviene esa señal. Y si alguna vez, en la madrugada, girando el dial de tu radio, escuchas una voz susurrando tu nombre, no la sigas.